Bueno, ¿os parece que vayamos empezando? ¿Sí? Sí, sí, Y sí. si se va metiendo alguien, pues Sí. se incorpora y listo. Vale, Perfecto. vale, muy bien. Perfecto, bueno, pues vamos a acercarnos un poco a la realidad de nuestro municipio, de las personas más necesitadas, con dos de las ONGs de nuestro municipio. Tenemos a Asociación Candelita, Soledad Gallego, que es responsable aquí en Villalba. Llevan trabajando en Villalba desde el 99, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo sí, Candelita sí. Sí, ¿verdad? Su misión es desarrollar programas, proyectos y servicios para incrementar la igualdad y la inclusión y calidad de vida de aquellas personas con vulnerabilidad social a través de estrategias individuales, grupales y comunitarias. Luego también contamos con Inés Gil Antuñano, que es técnico de Cáritas aquí en la zona noroeste. Cáritas surgió en la posguerra, como todos sabéis, siempre muy ligado a la labor de las parroquias. Y aquí en Villalba hacen una gran labor social para los que más lo necesitan, con servicios de acogida, alfabetización, orientación familiar, proyecto Educa, ropero, homenaje y banco de alimentos, o sea, todo cubierto. Y por último, contamos con nuestra compañera Magdalena, que es concejala del PSOE aquí en Villalba, como todos sabéis, y forma parte es la concejala adscrita a la Comisión de Servicios Sociales, Familia, Mujer y Mayores. Al final vamos a hacer un turno de palabras por si hay una pregunta o lo que sea, y será en el chat, ¿vale? Especificáis para quién va la pregunta o si es para contestar entre todos y nos lanzamos. Así que Magda, todo tuyo. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, voy a empezar ya mi intervención. Bueno, me gustaría comenzar mi intervención en este webinar sobre el papel de las ONGs durante la crisis del COVID-19, aproximando a todos los que participan en él a un tema tan sensible como el que nos ocupa, que es la situación de la pobreza y la exclusión social que sufren nuestros vecinos y vecinas agravada por el COVID-19. Se entiende por pobreza, si lo buscamos en el diccionario, pobreza es escasez o carencia de lo necesario para vivir. Por exclusión social, falta de participación de segmentos de la población en la vida cultural, económica y social de sus respectivas sociedades debido a la carencia de los derechos, recursos y capacidades básicas, factores que hacen posible una participación social plena. Según los últimos datos sobre la pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que se hicieron públicos el pasado 17 de octubre, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 2,5 millones de personas viven en situación de pobreza severa en España, un 5,4% de la población. Estas cifras alarmantes reflejan que este dato sube por primera vez en 3 años. Además, un cuarto de la población, 12 millones, está en riesgo de pobreza o exclusión social. Y más de la mitad de los españoles tienen alguna dificultad para llegar al final de mes. En esa misma fecha, y centrándonos en Collado Villalba, según datos oficiales facilitados por el Ayuntamiento, las personas en riesgo de pobreza llegaban a los 10.500 y las personas en situación de pobreza en ese momento estaban entre las 3.500 y las 3.800 personas. A pesar de que los indicadores económicos, como por ejemplo el Producto Interior Bruto, suban, hay millones de personas que no pueden encender la calefacción en invierno o comer carne, pollo o pescado al menos cada 2 días. Ni tienen capacidad para gastos imprevistos o para comprar una televisión o un teléfono móvil, por ejemplo. Ni siquiera tener trabajo aleja la pobreza de nuestros hogares. Familias monoparentales, mujeres, niños, jóvenes, mayores de 65 años, inmigrantes, tienen mayor riesgo de pasar dificultades. Y a eso hay que sumarle ahora las consecuencias de la crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos, con el paro, los ERTEs, la situación de las empleadas del hogar que no están dadas de alta en la Seguridad Social y la brecha digital, que afecta de manera especial a los niños y las niñas que no pueden hacer los deberes en casa por falta de medios económicos. Según el Indicador Europeo de Pobreza y Exclusión Social, AROPE, que registra también la intensidad de empleo en los hogares, España es la séptima más alta de todos los países de la Unión Europea, solo superada por Bulgaria, Rumanía, Grecia, Lituania, Italia y Letonia. Y en estos mismos datos de pobreza y exclusión coinciden informes de organismos tan dispares como son, por ejemplo, el Banco de España, la Fundación La Caixa, la ONG Save the Children o incluso Cáritas también en algún momento. Para muchos, los efectos de la crisis del año 2008 aún no han pasado y según este mismo informe, la reducción de la pobreza ha sido mínima este último año y se encuentra solo 8 décimas por debajo de su máximo histórico. En la actualidad, hay un 50% más de personas viviendo en pobreza extrema que en 2008.
Tener trabajo, todos sabemos que tener trabajo ya no es garantía de tener cubiertas las necesidades básicas. La tasa de pobreza entre las personas con trabajo se sitúa en torno al 14% desde el año 2014. No cualquier trabajo protege de la pobreza. Ha aumentado considerablemente el trabajo a tiempo parcial. Hay salarios bajos y contratos cada vez más cortos. Esta mañana, sin ir más lejos, he escuchado en la radio cómo las redes vecinales están alimentando en Madrid, por ejemplo, a las familias que solicitan ayuda. Muchas de estas familias son perceptoras de la renta mínima de inserción y que se ganaban la vida en la economía sumergida. Más de 100.000 personas no tienen para comer en Madrid, según informaciones de esta mañana del país. La lucha contra la pobreza y la exclusión deben ser, como la educación o la sanidad, una prioridad de los gobiernos y de las administraciones públicas, al margen de las pugnas políticas e independientemente del color de quien gobierna. Basta chequear los últimos datos sobre pobreza y exclusión social que teníamos hasta antes de la pandemia para darnos cuenta de la importancia y de la necesidad de acercar el tema a toda la ciudadanía de Collado Villalba. Con este objetivo y no otro, estamos aquí, con dos organizaciones no gubernamentales, con amplia experiencia en trabajar con los más vulnerables de la sociedad villalbina. Dos ONGs de reconocido prestigio con un objetivo común, pero muy distintas en su forma de desarrollar su labor, en sus estructuras, en sus ámbitos y en sus vías de financiación. Una de ellas es Cáritas, de ámbito nacional, nació en 1947, se autodefine no como una ONG independiente, sino como una confederación oficial de entidades de acción caritativa y social de la Iglesia Católica, promueve el desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos. Preguntada a su responsable en la zona noroeste, Inés Gil Antuñano, que cómo definiría su labor, nos contestó que es de acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad hacia la integración social. La otra, Candelita, de ámbito regional y local, nació en 1993 en Madrid y en 1999 se estrenó en Collado Villalba. Fue promovida por un grupo de personas con experiencia en el trabajo social. En este caso, su responsable en Collado Villalba, Soledad Gallego, habla de trabajo por la inclusión. Cáritas, con varios locales en Collado Villalba para desarrollar su trabajo a favor de los más vulnerables, como ha dicho Cristina en su presentación, cuenta con programas de acogida, orientación familiar, proyecto de educa, alfabetización, sensibilización, alimentos, ropero y menaje y servicio de orientación para el empleo. ¿Quién no ha ido alguna vez al local de la organización Parque Sierra a donar juguetes en Navidad, ¿no? O a llevar dinero, o a llevar comida, perdón? Candelita, con una de sus sedes en una nave del polígono P29 de Collado Villalba y dos más en el barrio de San Gregorio de Galapagar, tiene como objetivo principal incrementar los niveles de igualdad de oportunidades de todos aquellos colectivos que sufren los efectos de las distintas formas de discriminación social. Busca la forma de dar la mejor atención a todos los colectivos en riesgo de exclusión social y para ello cuenta con espacios de atención y asesoramiento dirigidos a las personas interesadas en sus proyectos. Realiza actividades y cursos de formación permanente para personas adultas para alcanzar su participación ciudadana y social y cursos de formación ocupacional para que aquellos que participan puedan conseguir las actitudes necesarias para su integración en el mercado laboral. Es realmente una plataforma para la integración laboral de las personas en dificultad social. Personas con perfiles personales y sociolaborales complicados han conseguido trabajo gracias a la Bolsa de Empleo de Candelita. En Galapagar, Candelita tiene en marcha un programa de apoyo al ocio y al estudio de menores de edad y otro de actividades con mujeres. Organizaciones como Candelita y Cáritas nos demuestran cada día que valores como la solidaridad, la justicia social y la igualdad son el camino imprescindible para atajar la pobreza y la exclusión social de nuestro municipio. Quiero recordar en este contexto al autor uruguayo Eduardo Galeano, que escribió una de las frases sobre la pobreza que pone de relevancia una gran verdad. La única forma posible de solidaridad es la que se ejerce entre iguales. Si una persona decide ayudar a otra sintiéndose en una posición de superioridad, la colaboración se torna en una humillación. O al Papa Francisco, por ejemplo, la solidaridad debe vivirse como decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde. O nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente para todos y que el hambre se debe a la mala distribución de los bienes y de la renta, también del Papa Francisco. Y por último, una frase que lo dice todo, de Mahatma Gandhi, que es: la pobreza es la peor forma de violencia. Aquí acabó mi intervención. Bueno, pues muchas gracias, Marco. La verdad es que ha sido muy interesante. Y Inés, cuéntanos todas tus cosas. Te toca.
El micrófono. Ahora, ya está. Ahora, Sí, lo he ahora. conseguido cancelar. Sí, que Vale. lo estaba intentando, pero no lo conseguía. Pues buenas tardes. Bueno, primero, gracias por la invitación a Cáritas, pues para contar un poco la labor que realizamos. Yo tengo que decir que yo llevo muy poco tiempo en Villalba. Entonces es verdad que mi conocimiento de la realidad pues, es limitado dentro de los 2 años que llevo ahora mismo como técnico de Cáritas en toda la zona de la Sierra, no solo en Villalba. Bueno, como se ha dicho en la presentación, Cáritas es la entidad de la Iglesia Católica, que es la caridad organizada, de alguna manera. Entendemos que la labor de acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad no se tiene que hacer de una manera estructurada y organizada, y desde ahí nace Cáritas. Y como sabéis también, Cáritas es una entidad que se basa fundamentalmente en el voluntariado. Entonces, ahora mismo, en la única persona técnico contratada, aunque es verdad que tenemos muchos voluntarios profesionales, pero la única persona contratada en Villalba y en toda la sierra hasta Navacerrada soy yo. Y se fundamenta un poco la labor de Cáritas en tantas personas que entienden que pueden compartir, ¿no?, igual que su tiempo, sus capacidades para transformar la realidad y hacer de este mundo un lugar más justo y más habitable para todos. Y también, ¿no?, así como una introducción, Cáritas no quiere caer en el asistencialismo, aunque podemos caer en él y hemos caído muchas veces, pero Cáritas hace una apuesta por la promoción y por el análisis de la realidad. Entonces, desde ahí, el querer no quedarnos solo en la entrega o la ayuda asistencial en un momento dado, sino llegar un poco a las causas de la pobreza. Y ahí tenéis el informe FOESA, que intenta analizar un poco la realidad y las causas y ir un poco más allá y promover la crítica y el compromiso desde otros ámbitos que son de la transformación de las estructuras. Bueno, dicho esto, a raíz del COVID-19 nos hemos encontrado con la necesidad de responder a la emergencia social que surgía. Siempre ha habido una reflexión en Cáritas en cuanto a la entrega de alimentos y Cáritas no es partidaria de dar la bolsa de comida, aunque tenemos programas de reparto de alimentos, pero es verdad que lo que entendemos es que lo más digno para la persona es que sea capaz de ganarse su propio sustento y poder ir a comprar lo que necesita. ¿Qué pasa? Que a raíz del COVID-19 nos hemos encontrado que muchas familias a las que atendíamos y otras que no atendíamos llamaban a nuestra puerta. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos coordinado con los servicios sociales, entendiendo que los servicios sociales municipales son los que tienen que dar respuesta a toda esta emergencia social, y la coordinación con ellos queda en que ellos pueden atender a todas las personas que están empadronadas, pero a las personas que no están empadronadas en Collado Villalba, ellos no pueden dar respuesta. ¿Qué nos encontramos? Que Collado Villalba tiene una población sin empadronar muy significativa. Tiene muchas familias. Nosotros llevamos creamos un programa de atención a refugiados fundamentalmente. Lo hemos llamado Servicio de Orientación e Información al Migrante, por toda la oleada de migrantes, fundamentalmente, bueno, no todos refugiados, pero sí muchos que se podían adscribir al programa de refugio. Y ya habíamos atendido desde noviembre a más de 180 familias. Estas familias refugiadas llegan a Villalba porque conocen a alguien, tienen un primo, un amigo, alguien conocido, o simplemente alguien que se encontraron y que les dio, ¿no?, posada, y claro, no están empadronados. Y toda esta gente que muchas veces sobrevive hasta poder regularizar su situación, si son solicitantes de asilo, tardan al menos 6 meses, sobreviven en la economía sumergida. Como alquilan habitaciones en pisos compartidos, no suelen tener derecho al empadronamiento, y nos hemos encontrado con una oleada de toda esta población. Nosotros ya teníamos un programa de alimentación, o sea, de reparto de alimentos en las 2 parroquias que ahora mismo tienen una Cáritas parroquial más activa, que son Virgen del Camino y Santísima Trinidad. Y luego en Virgen del Camino había un comedor social, fundamentalmente para personas sin hogar o personas que no podían cocinar porque no tenían esas facilidades en su casa, no tenían derecho al uso de la cocina.
Y claro, de pronto se multiplicaron las demandas. Lo que hicimos fue incrementar estos 2 programas de alimentación hasta que nos llegó la posibilidad de entregar unos menús preparados a través de la donación de 2 empresas que se ponen en contacto con Cáritas, una empresa de reparto, de alquiler de vehículos y otra empresa que es la que hace los menús para los aviones, que dona todos esos menús y más que se puedan hacer. Entonces, desde el día 6 de abril comenzamos a repartir estos menús en los 3 puntos de reparto, que son las 3 parroquias, que son las oficinas de Cáritas, se cierran por el estado de alarma y el confinamiento, quedamos con la atención telefónica y solo quedan abiertas los locales de las parroquias, que es donde se empieza a hacer este reparto. Y continuamos con el reparto habitual a las familias de alimentos no perecederos. Nos hemos encontrado a día de hoy que hemos repartido, fundamentalmente a familias, ya os digo, que no están empadronadas. Es verdad que sí que hemos repartido algunas familias empadronadas que o les han dado de baja en el padrón o hasta que los servicios sociales municipales han podido responder porque hubo una avalancha inicial que no daban abasto y tardaban al menos una semana en dar un vale de alimentos y de higiene, pues les hemos dado los menús hasta que recibían la ayuda de los servicios municipales. Tengo ahora mismo a 176 familias, 15.975 menús. No, perdona, eso era a lunes. A día de hoy, 17.350. Pero vamos, digo para que os hagáis una idea un poquito de los menús individuales. Y hemos seguido ayudando a unas 360 familias en alimentos en especies. Cáritas siempre dice que no es una entidad de emergencia, que lo que pretende es un acompañamiento, porque entendemos que para salir de una situación de vulnerabilidad no es que simplemente te falte dinero, sino que la persona tiene muchos aspectos, muchas áreas que hay que trabajar. Entonces Cáritas no quiere dar una bolsa de comida y no quiere dar alimentos, no quiere hacer eso, lo que quiere es llegar a la persona y poder trabajar esas distintas áreas. Primero, identificar qué áreas tienen que mejorar, ya puede ser el área laboral, puede ser el tema de vivienda, puede ser los aspectos relacionales, familiares, de relación con los hijos, todos esos distintos aspectos, ¿no? Pues el tema jurídico, documental, con los refugiados, por ejemplo. Entonces Cáritas lo que quiere es poder ayudar a la familia de una manera integral y trabajar todas esas áreas. Es verdad que durante el COVID-19 hemos podido trabajar, dar la respuesta de emergencia. Tenemos todavía voluntarios del área jurídica que atienden pues, las dudas que la gente tiene, sobre todo por contratos laborales, porque no les dieron, les dieron de baja o el ERTE no les llega, cosas así que también. Y el servicio de vivienda, que ahora mismo lo único que hacemos es asesorar a la gente porque la gente está muy agobiada, desahucios, me pueden echar, no me pueden echar. Y ahora, por ejemplo, acaban de salir ayer las ayudas de la Comunidad de Madrid. Entonces, un poco lo que vamos a intentar desde el área de vivienda es que la gente pueda acceder a estas ayudas, los créditos ICO para ayudas de alquiler. Pero es verdad que Cáritas no se siente cómoda con la labor esta asistencial de alimentación. Y entonces ahora nos empezamos a preguntar de cara a, claro, nuestra gente, la razón de solicitar ayuda a Cáritas es que hacía unas horitas de limpieza, trabajaba en la construcción, en la economía sumergida y claro, todo eso se ha parado y no tenía para sobrevivir, no tenía 0 ingresos. Si la gente tiene 0 ingresos, le hemos incorporado a nuestros programas. Si la gente tiene una renta mínima o tiene algo más, claro, normalmente la gente que ya tiene una renta mínima puede acceder a las ayudas del ayuntamiento. Si tiene algún subsidio o algo así, pues a lo mejor sí que le hemos ayudado también, pero siempre intentando ya encauzarle a otras entidades que les pudiesen ayudar. Hemos también hecho bastantes ayudas de alquiler. Hemos hecho, cuántas ayudas de alquiler de habitación, porque es verdad que las ayudas de alquiler de vivienda, como en principio se han paralizado todos los expedientes de desahucio y todo eso, y los suministros no se los pueden cortar, desde Cáritas nos han dicho que no podemos hacer ayudas más que de emergencia. Pero a 41 familias les hemos tenido que hacer ayudas de alquiler de habitación. ¿Por qué? Porque son familias, la mayor parte, ya os he dicho, refugiados o migrantes y se quedaban en la calle. Y claro, ahora mismo todos los recursos habitacionales, de vivienda para personas refugiadas, está todo cerrado. Se han cerrado las puertas de todos los recursos que había con la gente que tenían.
y claro, como estamos todos confinados, ni se entraba ni se salía. El 112 ha dado respuesta a algunas familias que se quedan con algún niño en la calle, pero, y bueno, hemos enviado algunos a los refugios de emergencia de personas sin hogar, del programa que tenemos de personas sin hogar, pero es verdad que claro, ahora mismo la gente no tiene ni dónde ir ni cómo ganarse la vida. Bueno, no sé si, yo creo que ya llevo ya mucho tiempo, ¿verdad? Yo creo que podemos dejarlo ya para las preguntas, si os parece, porque yo tengo rollo para rato, pero me parece que es bueno escuchar más voces, ¿no? Lo que quieras, la verdad es que está siendo muy interesante, Inés, o sea que si quieres seguir, mira, yo creo que todos encantados. Bueno, yo creo que más o menos por ahora un poquito la idea, bueno, si queréis de personas sin hogar, sabéis que tenemos el comedor para personas sin hogar y ahora estamos, pues si Dios quiere, la semana que viene empezamos una reforma de un pequeño local por detrás de la Ermita de Santiago, que hasta ahora se utilizaba para las clases de alfabetización, y queremos hacer un centro de día para personas sin hogar, porque tenemos el servicio, en Villalba está el CAIZ para la gente que tiene, ¿no?, algún tipo de adicción o dependencia a sustancias, pero es verdad que, y el comedor social de Virgen del Camino para comer y desayunar, pero es verdad que la gente, como he dicho al principio, necesita procesos de acompañamiento mucho más integrales e intensivos. Entonces, queremos abrir un centro de día para las personas sin hogar donde puedan también lavar la ropa, porque Candelita nos estaba prestando este servicio hasta ahora. Pero queríamos hacerlo ya de una manera un poco más estructurada y puedan tener duchas, porque ahora iban al polideportivo. Entonces, pues con estas personas sin hogar, la verdad es que al principio del COVID intentamos llegar a ellas y facilitarles el contacto tanto de IFEMA o el de Los Molinos, que fue el segundo recurso que se abrió y que nos pillaba muy cerca. Es verdad que solo hemos conseguido llevar a una persona a Los Molinos, de la gente que estaba en situación de sin hogar en Villalba, porque son casos ya muy crónicos de gente que llevamos a la persona pero se salió, de personas que entran difícilmente en un programa un poco más estructurado y prefieren estar en calle. Entonces hemos tenido gente durmiendo en la calle, o en, ¿cómo se llama?, cajeros, en algún coche, en alguna cabañita. Esos todavía tenemos unos cuantos en Villalba. Eso con la Cruz Roja y nosotros sé que, ¿no?, les intentamos hacer un poco de seguimiento, ya te digo, y desde Candelita siempre nos han prestado el servicio del ropero, que ellos tienen ropa y pueden llevarse lo que quieran, pueden lavarse, la lavadora, que ha sido de gran ayuda, la verdad, porque no había otro recurso ahora mismo. Bueno, así más o menos, ¿vale? Genial, pues muchísimas gracias, Inés. Muchas veces. Vale, tu turno. Vamos allá. Como has comentado tú, Cristina, y Magda, lo habéis definido muy bien, que es Candelita, y efectivamente nosotras trabajamos la inclusión de las personas en exclusión. Antes se decía siempre en riesgo de exclusión, hace mucho tiempo que no trabajamos bueno, en riesgo de exclusión estamos todas, quiero decir, pero trabajamos con personas en exclusión. Hay exclusión en nuestros municipios y en nuestra comunidad, y con esas personas trabajamos. Nosotras tenemos en Villalba dos proyectos. Uno que es de empleo, porque es de renta mínima de inserción, que lo paga la Comunidad de Madrid a través de los proyectos de renta mínima de inserción, al cual acuden personas derivadas de los servicios sociales, tanto que cobran renta mínima de inserción como que no. A través de ese proyecto tenemos orientación laboral, cursos de formación ocupacional y una clase que llamamos clase de español empleo, a través de la cual tenemos hombres y mujeres de origen extranjero que quieren aprender español, y nos centramos mucho en aquellas expresiones españolas que pueden ayudarles a la búsqueda de empleo. A esa clase acuden muchos hombres de origen marroquí y además en situación irregular en España, con lo cual lo del empleo ya lo tienen muy complicado. Trabajan en la economía sumergida y lo tienen muy, muy, muy difícil. Y como decía Inés, viven en pisos compartidos, en unas condiciones que no es situación de calle, pero la situación de calle no es únicamente, o sea, no se considera que una persona en situación de calle es aquella que vive en la calle, sino también cualquier persona que vive en una infravivienda, ¿no?, en una casa ocupada, como decía Inés, en un coche, en una cabaña. Eso también
se considera dentro del trabajo social situación de calle y efectivamente acuden a nosotras. Luego, el otro proyecto que tenemos es el que nos permite dar clase de español en Villalba. Lo hemos estado dando en un proyecto que llamamos Mamá Aprende Español, que a mí sí me gusta mucho, pero que está suspendido desde enero por falta de financiación, que es dar clase en 3 colegios de Villalba a las madres de los niños y las niñas que acuden a ese cole. Es un poco más amplio, no todas las madres son del cole, pero bueno, la mayoría sí. Vamos al Antonio Machado, al Rosa Chacel y al Cañada Real, porque es donde hay mayor población, porque fundamentalmente prácticamente el 100% son mujeres de origen marroquí que no acuden a otro recurso, o que les cuesta mucho más acudir a otro recurso, sobre todo si hay hombres en las aulas. Entonces, bueno, lo hacemos, son grupos abiertos, entran y salen cuando quieren, no tienen que dar explicaciones si vienen muy asiduamente o no. Pero os digo, ese está suspendido desde enero. Y mantenemos una sola clase de español en la nave. En el momento en que llega el confinamiento, estábamos impartiendo un curso de arreglos textiles, de formación ocupacional, a hombres y mujeres que estaban en búsqueda de empleo, ¿no? Porque bueno, esa es una buena vía, los arreglos textiles suelen ser una buena vía. De ahí que tengamos ropa, no tenemos un ropero, como decía Inés, no tenemos un ropero, recogemos ropa para poder hacer las prácticas de los cursos de arreglos, pero son tantísimas la ropa que nos llega que lo que hacemos es abrirlo de forma que lo gestionen las personas que vienen a por la ropa. Es decir, ellos la clasifican, la ordenan, la colocan y se llevan aquello que les necesitan, quieren o les gusta. Ese es nuestro compromiso. Lo mismo que, como decía, con la lavadora, tenemos una lavadora y una secadora y agua caliente, no tenemos duchas, pero sí agua caliente, jabón y toallas, y las personas que lo necesitan vienen a lavar la ropa. Ya os digo, cuando aparece el COVID y nos enfrentamos ante, primero, que tenemos que cerrar. Al principio únicamente las clases se quedaron vacías, primero porque las niñas y los niños se quedaban en casa y es muy complicado continuar actividades teniendo a la población infantil en casa. Y luego cerramos la nave también. Es verdad que yo tengo el teléfono desviado a mi móvil y recibo las llamadas que llegan allí, y nosotras cambiamos nuestra intervención, ¿no? El curso de textil hay que suspenderlo porque eso es muy complicado. Si no están las máquinas no podemos continuar. Pero la orientación laboral y las clases de español las vamos manteniendo de otra manera. La orientación laboral a través de llamadas y videollamadas, gestionamos muchas ofertas de empleo, porque además al principio de esta tremenda crisis las ofertas de empleo nos llovían, había muchísimas ofertas de empleo que había que gestionar y una gran complicación esperadas. Nos dábamos contra las paredes porque era cuando nunca habíamos tenido tantas ofertas de empleo para los perfiles además con los que nosotras trabajamos. Y de repente había trabajo para ellas, en limpieza, en seguridad, cosas así. ¿Qué es lo que ocurría? Que las personas con las que trabajamos tenían hijas e hijos, con lo cual luego no pueden trabajar, y luego mucho miedo. También es cierto que había mucho miedo, ¿eh? Cuando surgía una oferta de limpieza en un hospital, pues el miedo estaba ahí. Y con ese también tenemos que contar con algunas personas, pero se acabó. Llevamos 2 semanas en las que las ofertas ya no están, ya no hay ofertas, ya no se mueve el mercado laboral. Y en una situación muy, muy precaria. Como estaba comentando Inés, como nosotras hacemos esos seguimientos, hemos seguido haciendo estos seguimientos telefónicos,
pues nos iban contando sus situaciones, y las situaciones están siendo tremendas porque los ERTEs se ha tardado mucho en empezar a cobrarse, por ejemplo, las ayudas no llegaban, los servicios sociales efectivamente desbordados, absolutamente desbordados, no, sin dar abasto, y luego se ha sumado otra cosa más, que supongo que quienes también lo habrá visto, que es los saldos de los teléfonos se han acabado y no hay cómo reponer ese saldo, con lo cual tampoco pueden llamar a servicios sociales, y los servicios sociales y Candelita y Cáritas están cerrados. ¿Cómo se ponen en contacto si no hay teléfono? O sea, vamos sumando dificultades a situaciones ya que partían de una gran desventaja social. En esos seguimientos, tanto a la orientadora laboral como la educadora, que os cuento cómo está siguiendo las clases y demás, nos cuentan también el tema de la gente menuda que no puede hacer sus tareas, que no hay medios, no hay ordenadores, no hay tablets, hay teléfonos, hay un teléfono en muchas familias, un solo teléfono con el cual hacer las tareas escolares, el número de niñas y niños que haya, o adolescentes. Y luego el tema, nuevamente, de la conexión a Internet, porque a lo mejor hay teléfono móvil, pero no hay conexión a Internet, y eso está sin resolver. Entonces, supone un drama. Si ya hay desventajas, sumamos más desventajas, y no paramos de sumar. Esas niñas y niños no pueden hacer sus deberes de ninguna manera. Bien, cuando intentamos preguntar, nos dicen que es que no es un tema de servicios sociales, que es un tema de educación. Seguramente es un tema de educación, yo no digo que no. El tema de los deberes en sí. Ahora, esta es nuestra opinión y lo que hemos visto a lo largo del tiempo. Los servicios sociales se ocupan de las becas de comedor, o las becas de libros, o pues también, porque esto no es un tema de deberes, es un tema económico. Y ahí es un tema social, evidentemente. Sí que es verdad que en las últimas semanas hemos visto, nos han informado que se están cubriendo, aparte de que Cáritas está haciendo fotocopias, hay colegios que, el equipo educativo de Villalba se está ocupando de ponerse en contacto con algunas familias para ver cómo lo solucionan, pero el último caso que hemos conocido ayer, me decía venía a través de la orientadora laboral, ¿no? Ella se pone en contacto con una usuaria y le cuenta que, además, porque las orientadoras laborales hacen muchas cosas, entre otras, siempre tienen un paquete de pañuelos a su lado porque vienes a buscar trabajo, pero acabas llorando porque empiezas a contar tu situación y es terrible, ¿no? Entonces, ella terminó contando que su hija no había hecho ningún deber, ninguna tarea escolar desde el principio desde que se cerraron los colegios, y ella le consiguió decirle, bueno, pues hay que ponerse en contacto con el equipo educativo, vamos a ver si por ahí, y el equipo educativo le dice que ya no tienen más medios y que hay una lista de espera, que tendrá que ponerse en lista de espera, porque ya no hay. Yo entiendo que lo que no estoy muy segura, pero que lo que han debido gestionar son esas tablets que donó Telefónica a la Comunidad de Madrid y las han repartido, y cuando se acaban, evidentemente, pero el resultado es que hay niñas y niños que no están haciendo sus tareas escolares. La educadora social en Villalba, la que estaba impartiendo, es maestra y educadora social, las dos cosas, Marta, está impartiendo las clases, bueno, de aquella manera. Está en contacto con todas las alumnas de español que estaban viniendo a las clases de español a través de WhatsApp, de audios, porque la comunicación es muy, 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 muy complicada. Las llama por teléfono también asiduamente, pero es difícil. Les manda tareas para ellas, para que vayan haciendo, pero claro, volvemos a las mismas. Con un teléfono móvil, si no puedes imprimir lo que Marta está enviando, ya me diréis cómo se pueden hacer. Pues la escritura, nuestro objetivo no es la escritura, ni mucho menos. Y lo que intenta para mantener la conversación es esos audios y esas llamadas telefónicas para que al menos no se olvide absolutamente todo. De todas formas, la comunicación es complicada. Estamos en Ramadán, además, vamos a seguir sumando. Trabajan muchísimo en estos momentos con todas las criaturas
en casa, en fin, no es fácil, que su última prioridad, desde luego, es el idioma español. No hay forma. Pero bueno, se sigue manteniendo el contacto y entendemos, aunque no es muy difícil la comunicación, entendemos que los problemas con las tareas escolares también están siendo, en muchos casos, importantes, que no están resueltas, Respecto a la clase de español empleo, el nivel es un poquito más alto porque van avanzando más, suele haber menos gente además, y entonces ahí sí que se está respondiendo con las tareas que la maestra, que Marta está enviando, las hacen fotos, las reenvían, bueno, por ahí, con lo cual se está aprendiendo también a manejar con estas herramientas informáticas, que esa es la siguiente. Nos estamos encontrando con que el manejo es muy, muy pequeño. Nuestra idea es empezar a hacer, me decía antes a Inés, en Galapagar ya lo estamos haciendo, porque también trabajamos en actividades grupales a través bueno, pues de Zoom, por ejemplo, o de Hangouts, o cualquier herramienta que nos permita hacer esas reuniones, lo cual supone que primero en la distancia tenemos que enseñar a utilizar esa herramienta, cosa que no es ni medio fácil, lo podéis imaginar, el conseguir que... Pero bueno, las profesionales son fantásticas, yo trabajo con un lujo de compañeras, es una maravilla, y entonces están consiguiendo que sea así. La idea es que las clases también puedan empezar así y empezar a hacer actividades grupales también para la búsqueda de empleo, porque entendemos que tenemos que enseñar además estas nuevas herramientas. Incluso las entrevistas van a tener que ser a través de videollamadas, que no van a ser presenciales, y lo cual supone otro comportamiento, otro lenguaje y otra manera de expresarse y de expresión corporal, que eso la orientadora va a tener que trabajarlo aproximadamente 300 personas. De una en una, con una sola persona, ya me diréis, es muy, muy, muy difícil, pero bueno. Y estamos deseando poder volver a abrir la nave, y aunque sea en pequeños grupos o viendo de una en una, poder empezar a trabajar de forma presencial, porque nuestro trabajo en la distancia, casi todos los trabajos en la distancia son complejos, pero en el que tienes que tratar con personas es mucho más difícil, y más con los perfiles que os digo que estamos trabajando. Tenemos un proyecto para trabajar con las mujeres del barrio, que es con las que estamos empezando a hacer esas tareas grupales, y a través de WhatsApp se les manda, pues por ejemplo, todas las mañanas una poesía leída por una de las educadoras, lo cual ha hecho que ellas hayan escrito un poema colectivo y lo han presentado a un certamen en Galapagar, que nos enorgullece muchísimo porque es algo precioso. Lo han titulado Entre Ventanas, que me parece que es fantástico, porque son tanto las ventanas, estas ventanitas que aparecen en los teléfonos, como las ventanas que nos permiten aplaudir o ver a las vecinas, que es como ahora se están comunicando. Y bueno, allí trabajamos con ellas desde hace muchos años, y bueno, un trabajo precioso y complejo. Y luego tenemos un proyecto de prevención de maltrato infantil, que es el que primero trabajamos, es intervención familiar, trabajamos con familias, que nos deriva a servicios sociales. Lo que pasa es que vimos que venía muy bien el trabajar con las niñas y niños y adolescentes de esas familias, pues para ver los comportamientos, podíamos ver esos riesgos de maltrato en el trato entre iguales. Y trabajamos el buen trato todo el rato, ¿no? El proyecto se llama así de feo, pero la idea es trabajar el buen trato y aprender a tratarnos bien. Entonces ahí tenemos esos grupos de apoyo al ocio y al estudio, que los estamos haciendo también de manera online, efectivamente, de forma individual, y poco a poco vamos introduciendo los grupos, pues además porque cuando se ven las niñas y los niños a través del teléfono, que es muy complejo, porque ya os digo que normalmente hay un solo teléfono, les motiva, no os podéis ni imaginar, les gusta tanto verse, otra vez las caras, comentar, a la maestra, a la monitora la vuelven loca, pero bueno, a ellas y ellos les viene muy bien.
y con ellos lo que hemos hecho ha sido donar, conseguimos que nos hicieran unas donaciones de tablets y de ordenadores de segunda mano que hemos ido poniendo en marcha poco a poco. Vamos procurando conseguir conexiones a internet, hacemos algún tipo de medio préstamo y demás, porque nosotras no tenemos dinero para nada, ni para emergencias ni para nada, es solamente para los proyectos. Intentamos por ahí echarles una mano para que esas niñas y esos niños puedan hacer los deberes, más Galapagar sí que está llevando, los servicios sociales de Galapagar lleva hace fotocopias de las tareas y las lleva a las casas. Los servicios, ahora ya, al principio era a través de los servicios sociales, pero bueno, los servicios sociales han contratado unas librerías que hacen fotocopias, tanto los centros escolares como Candelita envía las tareas que hay que fotocopiar, ellos las fotocopian y las entregan a través de correos. Y así por lo menos pueden ir haciendo las tareas y ha sido fantástico. Luego la monitora de Candelita ayuda con esos deberes y pone orden, porque ya sabéis que bueno, estas criaturas tienden a la nocturnidad además, y la monitora empezó a alargar las clases, me puse muy seria, le dije, no, la que vas a estar castigada eres tú, no puedes estar ayudando a hacer tareas a las 10, ni a las 11, ni a las 12, esto se acaba y bueno, pues es una manera también de marcar las rutinas, de organizar un poquito las vidas familiares. La intervención familiar está siendo muy difícil vía telefónica, muy especialmente difícil, porque, claro, hablamos de familias cuyo nivel de conflicto es muy importante para manejarlas entre ellas, el consumo de alcohol aumenta, el nivel de broncas es. Entonces, para la educadora familiar, trabajar por teléfono es agotador. Son intervenciones que no duran menos de una hora ninguna, y es estar hablando y intentando dar pautas de comportamiento, qué hacer en esa situación, cómo solventarla, y acaba agotadas. Pues imagino que es muy, muy duro, un trabajo muy duro. Y a grandes rasgos, por lo menos, esto es cómo nos hemos ido amoldando, lo que hacíamos y cómo hemos ido amoldándonos ahora a esta situación y, bueno, y previendo, como decíamos antes, que lo peor está por llegar. Porque efectivamente el desempleo está siendo muy, muy grande, las necesidades de alimentos son tremendas. Lo que nosotras hemos hecho, lo que cuando hablábamos de que no se están acabando los saldos, cuando vemos que es así y que no pueden llamar a los servicios sociales, pues nosotras, como si somos nosotras las que llamamos, pues todavía aguantan el teléfono, ¿no? Pueden hacer llamadas, pero sí recibir, o WhatsApp, se acercan a algún sitio y reciben los WhatsApp. Entonces nos dicen, necesito algo de servicios sociales. Entonces yo escribo a Elena, a la coordinadora de los servicios sociales, digo, estas personas tienen necesidad, no pueden llamar, tenéis que poneros en contacto con ellas, y así, bueno, pues lo hacemos al revés, para que se pongan en contacto las trabajadoras sociales. Y sí que me comentan que han gestionado algunos alimentos con Reto, con Cáritas, con pues, artículos de primera necesidad. Uno de nuestros alumnos ha tenido un bebé hace un mes, no tenía pañales, no tenía comida, en fin, bueno, pues eso lo hemos hecho por la otra vía, ¿no? Estas personas necesitan ayuda, por favor, llamadlas, y ha sido así. Pero hasta que no estemos abiertas se nos van a escapar. Sospechamos que se nos van a escapar, que ese es nuestro miedo además, ¿no? Gente a la que no llegamos y que nos están buscando. A otra persona que viene a lavar la ropa a la nave me la encontré en la calle, cuando iba al comedor de Cáritas, ¿no? El de Virgen del Camino. Me lo encontré, yo iba en el coche y me lo encontré. Dije, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me dice, pues no sé qué hacer con la ropa. Digo, bueno, pues llámame, quedamos. Entonces me llaman desde Cáritas porque ya no tiene saldo. Quedo al día siguiente, abro la nave, pone la lavadora, porque ahí eso también lo gestiona cada persona, ¿no? Pone la lavadora, nosotros ponemos el jabón también y demás. Luego vino a atenderla, que tenemos un tendedero, y al día siguiente volvimos a quedar para que viniera a recogerla. Pero claro, quien no llega a nosotras, sabemos que hay muchos casos que no llegan a nadie y que son desesperados. Porque a los que ya no llegamos, ¿verdad, Inés? Es que ya es terrorífico, que en el momento en que nos los encontremos va a ser terrible, terrible. Creo que esa es
todos. Y... Pues muchísimas gracias a las dos. O sea, yo creo que están siendo unas intervenciones enriquecedoras para todos, interesantes cuanto menos. Así que empezamos con las preguntas, ¿vale? De Bituco, para todas. Buenas tardes a todos y a todas. Como secretario general del PSOE en Collado Villalba, deciros que me siento orgulloso de esta webinar organizada por el partido y especialmente contento por contar con la intervención de nuestra concejala Magda y con las representantes de Cáritas y Candelita, que tan importante labor hacen en un momento tan delicado como el que nos somete la crisis del COVID-19. Mi pregunta va dirigida a ambas organizaciones. ¿Habéis notado el cambio de la extensión del concepto de necesidad o necesitados como consecuencia de la extensión de la crisis del coronavirus a sectores sociales que hasta ahora no han sido receptores de dichas ayudas, pero que ahora se ven en situación de necesidad? Pues Inés, si quieres la primera. Sí, cada vez más. O sea, quizás al principio nos ha llegado más el perfil de las familias a las que ya atendíamos, porque ya nos conocían y entonces atendíamos, y que en la economía sumergida, pues ya lo poco que tenían, ingresos cero, pero cada vez más nos está llegando el perfil de las familias que tenían una situación más o menos normalizada, es verdad que con muy poca capacidad de ahorro, entonces pues claro, el primer mes se aguanta, con lo que cobran en el mes de marzo, los 15 primeros días consiguen pagar a lo mejor el alquiler y algo de suministros o consiguen hacer una compra, pero claro, ya se alarga el siguiente mes y ya no puedo y ahora ya sí que necesito. Entonces claro, yo no he atendido a toda esta gente, pero la gente que nos llama a Cáritas, yo he derivado la mitad a los servicios sociales municipales, a las ayudas de vales de higiene y de alimentación por el COVID. Entonces sí que es verdad que sí que se está notando, pues no te sabría decir, pero desde mediados de abril la mitad de la gente que nos llama es este perfil, de gente que, claro, y gente que los ERTES no los está cobrando todavía. Entonces, claro, es que claro, sin ingresos 2 meses, ¿quién aguanta 2 meses sin ingresos? Cuando no tienes una situación socioeconómica mínimamente estable. Entonces sí que es verdad que cada vez es más grave. Están empezando a cobrar algunos ERTES, eso es verdad, algunos ERTES están empezando a cobrar, pero claro, es el 70% del salario. Entonces, hoy me llama una mujer, empleada doméstica, que una de las 2 familias con las que trabajaba le ha pagado el salario completo sin ir a trabajar. Claro, eso es una noticia magnífica, pero claro, eso me he encontrado una en las 400 llamadas que habré recibido en estos 2 meses, una del servicio doméstico. Por eso digo, y también como las ayudas del gobierno están yendo a cuentagotas, porque ahora de pronto que se aprueba la ayuda para el servicio doméstico, las empleadas del hogar, solo las que tenían contrato, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un... Claro, el riesgo que decíamos, ¿no? La gente que está... ¿qué es lo que ha pasado después de la crisis del 2008? Muchas familias han llegado a poder sobrevivir, pero claro, el nivel adquisitivo ha bajado porque los salarios, ¿no?, son mucho más bajos y claro, es mucho más fácil caer. Y ahora va a ser el problema gordo de la caída. Me da la sensación, ¿eh? No sé, Soledad, ¿qué experiencia Sí, nosotras estamos viendo, por ejemplo, muchas personas que vuelven a nosotras, aquellas que habían encontrado empleo, que por nuestro servicio de empleo estaban, por ejemplo, personas que trabajaban en bares, restaurantes y demás. Todo el mundo a la calle. Lo que tú estabas comentando, con cero capacidad de ahorro, porque los sueldos son bajísimos, y más si vienes además ya de la precariedad, imagínate, pues, con deudas, etcétera. Imposible ahorrar nada. Entonces, en el momento en que se cierran esos establecimientos, hasta que se cobra, quien ha cobrado, que ya prácticamente empiezas en la mayoría, pero durante ese tiempo es imposible sobrevivir. Entonces, han vuelto a nosotras, me he quedado sin trabajo, estoy en un ERTE, me han echado, lo del servicio doméstico, claro, catástrofe, porque es verdad que hay pocas empleadoras y empleadores que hayan mantenido, las hay, yo también conozco alguno más y existen, pero hay muchas personas que no, si no trabajas no cobras, con lo cual, si el ingreso era pequeño pero permitía lo que fuera, pues ya no lo permite, ya no hay manera, con lo cual pagar los alquileres, por ejemplo, se está haciendo... Incluso en gente que mantiene el empleo, ¿eh? Quien está manteniendo el empleo le cuesta
mantener, poder pagar el alquiler más el gas, los gastos mínimos e imprescindibles de una familia. Está siendo muy, muy complejo. Y supongo que empezarán a venir ahora, cuando empiecen a derivarnos ya desde servicios sociales, que ya empiezan al revés, ¿no? A la búsqueda de empleo. Yo esta mañana, por ejemplo, me ofrecí por este proyecto de renta mínima, que aunque este año todavía no ha salido la convocatoria, damos por supuesto que va a salir y que además nos la van a conceder, porque para eso tenemos a la orientadora desde enero hasta, si posible, diciembre, pero a la espera de que salga la convocatoria de Comunidad de Madrid, que no ha salido hoy, ¿a cuántos de marzo? A 13 de marzo, no ha salido la convocatoria de este año, pues sí que, bueno, lo mantenemos porque Candelita ha podido mantener ese puesto de trabajo y pedimos que ahora nos empiecen a derivar personas y sospecho que va a ser avalancha, claro, de personas en búsqueda de empleo, con lo complicado que va a estar, porque ya os digo que llevamos 2 semanas en que únicamente ha habido una oferta estupenda para personas con discapacidad, para Renfe, para organizar que no haya aglomeraciones en Renfe. No hay más ofertas. Es todo lo que hemos recibido y se ha cubierto en 5 segundos. Claro. Lógicamente, claro. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. De Juan Colmenero, para todos. Lo primero, enhorabuena por la organización de este evento. No sé si estaré presente cuando toque mi pregunta, pero lo veré después. Dicen, no me des un pez, enséñame a pescar, que me parece muy acertado, pero ahora la situación es que no hay lugares donde pescar. Vuestra labor más urgente es dar un pez. ¿Cómo os apañáis y si en esta labor tenéis suficiente apoyo? La labor asistencial es muy meritoria por vuestra parte, por todas las ONG, pero también tiene que ver con el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. ¿Qué pensáis que debe mejorar en la asistencia de estos labores? Gracias por vuestra labor. Pues nosotras no hacemos asistencia, por asistencialismo, por lo tanto, pues es complicado. Pues ya os digo cómo vamos trabajando, manteniendo lo que hacíamos con idea de seguir enseñando a pescar, efectivamente. Entonces, cuando hay momentos de crisis como esto, lo único que podemos hacer es derivarlo y además creemos que es lo que debe ser. Desde Candelita así entendemos, ¿no? Que son las instituciones quienes tienen que dar respuesta a esas necesidades básicas. Es que viene en la Constitución, esto es así. Bueno, es verdad que de los alimentos no se... del derecho a la alimentación no se habla, pero se da por supuesto para poder tener acceso al resto de derechos, ¿no? Y entonces por eso nosotras todo lo que nos llega lo derivamos a servicios sociales, que son los que tienen que dar la respuesta, y está siendo relativamente rápido. Bien, es verdad que empiezan a surgir otros problemas ahora mismo, que son cartas que reciben las usuarias y usuarios respecto a la renovación de la renta mínima, por ejemplo, cuando está todo en suspenso, pero ellas están recibiendo cartas que enviaron al principio en marzo, a principios de marzo, y las reciben ahora, con plazos para cumplir, que no se pueden cumplir ahora porque no hay manera. Entonces, bueno, eso no está siendo fácil, porque claro, hay que ponerse en contacto con la trabajadora social y no siempre es fácil. Luego va a empezar problemas con la solicitud de préstamos de libros, por ejemplo, que ha aparecido ahora la convocatoria y por internet todo. ¿Y cómo lo hacen las personas que no tienen acceso? Que ni siquiera les llega la información. Es que hay que pensar en esto. Mira, hoy me enfadaba mucho, luego se me ha pasado porque es una bobada, pero me enfadaba mucho porque he visto en prensa local una convocatoria del Ayuntamiento de Villalba para dar un diploma a las niñas y los niños por lo bien que se estaban portando. Aparte de que era absolutamente invisibilizador de las niñas, porque es un superhéroe, bueno, algo muy sexista que no me ha gustado nada, pero bueno, vamos a dejarlo aparte, daban un premio a los 200 primeros que solicitaran el diploma. Pero ¿cómo las familias con las que Inés y yo trabajamos van a enterarse de que eso existe? ¿Cómo van a tener acceso a semejante diploma, que es una bobada? Por eso os digo que luego ya, pues ya está. O a ese premio, que eran libros y cuentos y pinturas, que seguramente les vendrían muy bien. Si no se enteran ni de que existe, y si se llegan a enterar, no pueden solicitar por un correo electrónico a Cultura que les llegue ese diploma, el dichoso diploma, que además ya os digo que es horroroso. Hasta esos niveles de desigualdad estamos hablando.
es que no hay acceso a nada de esto, no llegan, la brecha digital es tremenda, 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 tremenda y está creando unas desigualdades enormes. Entonces, todas estas cosas que ahora va a haber, la escolarización, que va a haber que hacerla toda vía internet, ¿cómo lo van a hacer las familias con las que trabajamos? Pero si no pueden, si no lo entienden. Si cuando van a una secretaría de un cole les cuesta mucho trabajo entender, ¿cómo lo van a hacer ahora? Alguien tiene que echar una mano. Hay que poner medios para hacer todos esos trámites y nosotras no llegamos. De verdad, lo intentamos, pero no llegamos. Nosotras sí que no tenemos medios económicos ni humanos. Entonces, ¿qué hacemos? Trasladarlo a los servicios sociales o a educación, que está en el mismo hueco. No podemos hacer más. Yo creo que, como ha dicho Soledad muy bien, es verdad que las entidades, o sea, las ONGs, asociaciones, somos subsidiarias. Es decir, Cáritas siempre dice que es subsidiaria de las instituciones públicas. Quien tiene que dar una primera respuesta es, pues eso, ahora mismo a nivel municipal, los servicios sociales. Es verdad que como no siempre se llega a todo, y es muy difícil llegar a todo, Cáritas siempre dice que subsidiariamente colabora con distintos proyectos. Entonces, a nivel asistencial, entendemos que sí, que como hay ámbitos que quedan fuera, pues eso, toda la gente no empadronada queda fuera del acceso a esos servicios básicos, toda la gente, pues entonces Cáritas quiere estar ahí. Es verdad que no queriendo ser asistenciales, sabemos que las necesidades básicas, ¿no?, hay que cubrirlas y que no podemos, ¿no? La gente a veces, algunos de nuestros beneficiarios se quejan cuando les digo, mira, no te puedo ayudar, y me dice, Cáritas, no tiene que resolver. Digo, mira, hacemos todo lo que podemos, pero es verdad que no podemos resolverlo todo y hay cosas que se escapan de nuestras manos. ¿Cómo se podría mejorar? A ver, yo creo que el tema de la vivienda es un problema gordísimo a nivel no solo municipal de Villalba, sino a nivel de Madrid, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y es un tema gordo, el tema de los alquileres, es la imposibilidad del acceso a un alquiler asequible en función de los niveles de ingresos de la gente. O sea, es que se va el ingreso completo casi en el alquiler, por eso tienen que pedir ayuda de alimentos, cuando en teoría, ¿no?, uno tendría que ser capaz de poder, ¿no? A nivel del acceso a la alimentación, nosotros siempre pensamos que lo más adecuado es que la persona pueda ir a comprar lo que necesita. Entonces es mejor tener una renta mínima donde tú puedas ir y gestionarte tu dinero e ir a comprar, o ¿no?, el ingreso mínimo, ¿no?, que estamos gestionando, que no el que yo te dé lo que yo considero lo que recogemos, ¿no? Bueno, eso es el ideal. Es verdad que entre el ideal y la realidad ahora mismo pues hacemos lo que podemos entre medias. Es verdad que también Cruz Roja, por ejemplo, ellos dan vales para ir al Carrefour a comprar, ¿no?, de frescos, de no sé qué. El ayuntamiento da un vale. Es verdad que el ayuntamiento da un vale con frescos y demás, que está bien. Lo que pasa es que es verdad que también te dice exactamente lo que hay que comprar. Que también, a ver, no está mal, o sea, hay una labor allí educacional, de trabajo familiar, que es lo que hablaba Soledad también, de cómo de gestión económica de las familias, que es verdad que una de las, ¿no?, problemas es la falta de capacidad de gestionarse adecuadamente y resolver, ¿no?, y ahorrar y gestionar pues los pocos ingresos que tengo. Pero eso también es una labor, un proceso también de aprendizaje, bueno, de aprendizaje o de mejorar, porque es verdad que, ¿no?, es verdad que hay mucha cuestión cultural en qué me gasto las cosas, ¿no? Pues hay en ciertos colectivos que la fiesta es importantísima y si es el 15 años de mi hija, pues hay que tirar y me endeudo, ¿no? Y sin embargo después quiero decir que hay muchas cuestiones también de gestión económica que hay que aprender. Entonces, claro, sería más adecuado el poder dar una cantidad económica para poder ir a comprar y acompañar ese proceso. El problema es que no llegamos a poder hacer todos esos procesos de acompañamiento y de seguimiento de las familias. Y es verdad que, claro, es muy difícil a alguien decir lo que tiene que comprar, ¿sabes? Es mucho más fácil decirle, mira, te doy esto, punto, ya está. Pero claro, es verdad que es mucho más digno que yo pueda elegir. Entonces, por eso digo que ahí hay muchos temas a nivel asistencial, es muy complicado. Entonces, no sé, a nivel, por ejemplo, ahora mismo de lo que decías tú de los menores y de la brecha con las familias, es que hay tantos aspectos en los que esta crisis va a generar una mayor desigualdad,
es que no sé cómo lo vamos a resolver, pero bueno. Así que sí, hay mucho campo y muchos ámbitos donde podemos mejorar, eso está claro. No solo en el ámbito asistencial, sino en todos los demás ámbitos. Así que... Genial, pues vamos a por la siguiente. En primer lugar, gracias a las dos por las exposiciones y por la labor que desarrolláis. Gracias al PSOE por organizar el seminario. Y mi pregunta es para las dos ponentes. ¿Cómo pensáis que se puede retomar la atención directa y si será posible, teniendo en cuenta las limitaciones que seguirá con las restricciones, aún en fases de la desescalada menos restrictivas? Y por otro lado, ¿qué creéis que os vais a encontrar en la nueva normalidad? De Paloma. Para las dos. A ver, sabemos que somos trabajadoras esenciales, las trabajadoras de las ONGs, y que en breve tenemos que incorporarnos a los puestos de trabajo, que además es lo que queremos, lo que os decía antes. No sabemos exactamente cuáles van a ser las condiciones. Desde Candelita están estudiando, viendo prevención de riesgos, etcétera, más allá del gel y las mascarillas, viendo cómo va a ser. Nosotros vamos pensando posibilidades que luego veremos qué es lo que permitirán o no, pero al menos las intervenciones individuales queremos ponerlas en marcha cuanto antes, porque nos tememos que lo que nos vamos a encontrar, por seguir, va a ser terrible. Va a ser terrible, entonces hay que acompañar y hay que mantener ese contacto, intentar continuar y dar algo de esperanza o ver cómo podemos continuar el trabajo, porque además hay trabajos que tenemos que seguir, que ya estamos comprometidas y aunque le demos una vuelta, pero hay que seguir con ellos. No sabemos exactamente, sospechamos que las actividades grupales van a tardar mucho, bien es verdad que en la nave de Villalba es muy amplia, por lo tanto ya estamos viendo que clases muy reducidas nos gustaría poder dar. Sí que tenemos muy claro que tenemos que acabar con la brecha digital, al menos en conocimiento de aplicaciones y recursos informáticos. Otra cosa es luego intentaremos llorar por ahí para hacer el llanto en la ONG, que decimos nosotras, para conseguir material, ordenadores, tablets, etcétera. Y también tenemos muy claro que en esa educación familiar y demás educación social que estaba comentando Inés, además de efectivamente, como ya decía, una educación en economía, de ver, a nosotros lo que más nos gusta hacer es educar en salud y ver cuáles son los alimentos más saludables, qué es lo que corresponde, ¿no? Pero bueno, ahora dentro de esa educación no nos queda otra que intentar hacer llegar a las familias que una prioridad es tener conexión a Internet, que podrás comer pasta todos los días, pero que hay que tener conexión a Internet, que es prioritario, es como tener zapatillas de deporte o un chándal para que las niñas y los niños hagan gimnasia, o el libro de texto, va a ser igual de prioritario. Entonces tenemos que intentar ahora hacer ese trabajo de concienciación de las familias para que cambien sus prioridades, y a lo mejor el teléfono móvil no será muy bueno, pero necesitas una conexión a Internet que te permita poder acercarte a las enseñanzas online, porque es que no las están recibiendo, y entonces va a ser una manera. Entonces eso es lo que ahora mismo nos estamos planteando, más que cómo, sí que es lo que vamos a tener que hacer a partir de ahora, igual que os decía antes de las entrevistas de trabajo por videoconferencia. Bueno, pues ese tipo de cosas que hay que enseñar, más que enseñar, es hacer llegar que es prioritario conocer otras nuevas maneras de estar, porque son las que se nos van a imponer, ¿no? Las queramos o no, aunque no nos gusten, aunque yo prefiera comprarme unas zapatillas de fútbol, pues no, vas a tener que tener primero una conexión a Internet en condiciones para que puedas hacer los deberes, ¿no? Ese creemos que va a ser nuestro trabajo. Nosotros de Cáritas, tenemos una pequeña dificultad a nivel de abrir presencialmente en todos los puntos de atención que teníamos, que eran todas las parroquias,
porque el perfil de nuestros voluntarios es un perfil generalmente mayor y muchas veces con una situación de vulnerabilidad, ¿no? Que tienen patologías añadidas que les hace que no puedan incorporarse para la atención directa. Entonces, es verdad que va a ser difícil a nivel de todos los puntos. Sí que es verdad que el centro arciprestal que tenemos aquí en la calle Cervantes, sí que pensábamos ya, pues a ver si se abre ya la fase 1 el lunes, empezar a atender aunque sea 2 días a la semana presencialmente, estar presentes. Y sí que, como has dicho tú, Soledad, a nivel grupal ahora mismo no nos dejan hacer nada por el riesgo. Sí que es verdad que el proyecto de los niños también estamos pensando qué hacer, pero yo creo que nos vamos a que puedan eso, venir si acaso a cambiar juguetes, que algunos se han llevado juguetes, o cambiar libros, pero sí de una manera individual, porque grupal no vamos a poder hacer nada. Y la atención a nivel también del servicio de empleo, ahí sí que, como es también individual, a lo mejor sí que podemos empezar a... Y ahí nosotros sí que tenemos un aula de ordenadores con conexión a internet, con wifi, que tenemos que ver a ver cómo podemos gestionar que lo podamos, pues yo que sé, hacer un horario, cita previa, y que la gente pueda venir individualmente, aunque haya 8 ordenadores, pero de uno en uno a utilizarlos. Eso sí que es una cosa que también estamos planteándonos, y que puedan imprimir lo que necesiten, porque muchas veces es imprimir el currículum, aunque es verdad que ahora lo que dices tú no se va a mandar físicamente, va a ser todo... Pero con la economía sumergida todavía hay mucho en papel, que van con su currículum y lo entregan. Entonces, no sé, pues eso es lo que nos estamos planteando ahora mismo de reabrir, pero sí que vemos que vemos difícil que hasta septiembre podamos volver a abrir todos los puntos que teníamos hasta ahora de atención, es decir, las 3. Y vamos a seguir con la atención y el acompañamiento telefónico seguro. Y los casos así más desde el centro arciprestal. Es complicado porque tampoco conocemos muy bien si abrimos demasiado y podemos generar, ¿no? Teníamos nosotros un proyecto muy bonito que lo llamábamos el espacio amigo, que eran los viernes por la tarde para personas recién llegadas, que pues empezar a crear redes, porque muchas veces nuestra gente está muy sola y no conoce nada, y entonces era un espacio pues de encuentro, de tomarse un café, de conocer gente, de generar amistad, relaciones, ¿no? Y claro, por ejemplo, todos esos espacios están todos, y no creemos que podamos hasta septiembre volver a abrirlos, y es una pena. Porque nuestra gente es verdad que necesita espacios simplemente de encuentro, no tenían recursos para tomarse un café, pues entonces al menos que hubiese un lugar. Muy bien, bueno, pues esta es de Bituco para Magda. ¿Crees que en tiempos de grave crisis como este que estamos viviendo, la coordinación entre administraciones debe hacerse más patente y resolverse más flexiblemente para reducir la posibilidad de que alguien se quede sin atención? Bueno, pues, la coordinación entre administraciones es vital, sobre todo en situaciones de emergencia social, ¿no? y de desigualdad. Entonces, bueno, todos conocemos casos, y de hecho nosotros hemos vivido todo este confinamiento, mi grupo municipal y yo lo hemos vivido en el ayuntamiento, que hay muchas veces que se pelotea con los problemas, y que si no es una competencia mía, que es de la comunidad autónoma, y si no es del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo importante, el ayuntamiento es la administración más cercana, y es la que debe actuar en primera instancia, ¿no? Y bueno, hablando de esto, me recuerdo unas palabras de un alcalde que tuvo Fuenlabrada, socialista, que decía que la única competencia impropia de un ayuntamiento es no resolver los problemas de los ciudadanos, aduciendo que es competencia de otra administración, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo hemos vivido, y yo lo he hablado alguna vez con Sole, lo hemos vivido mucho con el tema de los deberes de los niños en confinamiento. O sea, todos entendemos que es un tema de educación, del Ministerio de Educación, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es atender a esos niños, y luego ya se pasará la factura a quien corresponda. Pero lo que no puede ser es que los niños estén en desigualdad por el simple hecho de no poder hacer sus deberes, que es lo más, el derecho más constitucional que puede haber, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que no se puede consentir, y tenemos que estar peleando por ese tema, ¿no? Lo prioritario debe ser atender la necesidad, y luego, lo que decía, luego pedir cuentas, a ver de quién debe ser la factura. No sé si, bueno, lo habréis visto en la prensa, que está a punto de aprobarse el ingreso mínimo vital, que se va a aprobar, lo va a aprobar el gobierno, y uno de los instrumentos que va a utilizar para llegar han calculado que a 3 millones de personas va a ser la coordinación con las administraciones, ¿no? Para que no se repitan las ayudas, para que llegue a quien realmente lo necesita, ¿no?
Entonces, bueno, y las ONGs, deciros que, bueno, que tenéis un papel imprescindible en la acción social, pero, bueno, la administración más cercana es la que debe ser responsable de los problemas de los ciudadanos. O sea, que no puede ser que pase como antes os contaba en mi intervención, que las redes vecinales en Madrid, por ejemplo, hayan solucionado el tema de la alimentación de un montón de familias. No sé si se han dicho con 100.000 familias, me parece. Eso es lo que no puede ser. O sea, que decir, las ONGs están para complementar, yo creo, pero la responsabilidad debe ser de las administraciones y en eso debemos estar todos, los que están gobernando y los que estamos en la oposición, creo yo. Muy bien, pues esta pregunta es de Nuria para las tres. Muchísimas gracias a las tres por participar en este webinar. Soy Nuria Gómez, concejala del PSOE, y me gustaría que nos dijerais, tanto Inés como Elena, de qué manera os podemos ayudar en esta labor encomiable e imprescindible que hacéis. ¿Qué podemos hacer? Para Sole, perdón. O sea, es para las dos, para Inés y para Sole. Pues a mí me parece que es importante que se visibilice nuestro trabajo, ¿no? Lo que estamos haciendo. Y eso se consigue porque así nos llega más gente, nos llegan las personas que tienen esas necesidades y nosotros podemos con ellas, podemos derivarlas, lo que os decía, si yo las paso a servicios sociales y demás, pero sí que es verdad que necesitamos dar visibilidad a lo que hacemos, que se sepa que seguimos trabajando, que necesitamos medios, que eso también es importante, que se conozca, que estamos al límite, ya os digo, porque las subvenciones no salen las convocatorias, las que salen del año pasado está siendo un desastre monumental. Además, me pilló cuando estaban, que si salía la resolución definitiva, si no salía está sin pagar. En fin, bueno, ¿qué os voy a decir? Tiene que salir ya. En julio va a salir el IRPF, es la X solidaria, sale el 07, para el ¿no? año El 07. El 07 sale en julio y todavía no está resuelta la de... En fin, es de locos, lo cual supone que las entidades sociales tienen que ir adelantando dinero, por ejemplo. Y claro, no todas tienen un colchón como para poder mantenerse. Y está siendo muy complicado para nosotras. Entonces yo entiendo que ayudas por ahí. Nosotras trabajamos con personas voluntarias de apoyo, entonces no estamos en la misma situación que está Inés respecto al poder comenzar, pero es verdad que se han suspendido las actividades de voluntariado, entonces también os pediría ayuda voluntaria, pero ahora mismo hasta que no veamos, porque claro, si nosotras no tenemos teléfonos para todas de Candelita, o como pasará, ¿no? Para poder trabajar desde casa con teléfono, pues menos para las personas voluntarias. Claro, poner el teléfono de una persona voluntaria no nos parece ni justo, ni apropiado, ni profesional, porque hay que trabajar vamos a ver, si es el personal, no puede tenerlo a disposición de las personas 24 horas, hay que suspenderlo. Entonces, todo ese tipo de cosas dificulta el trabajo de las personas voluntarias. Entonces, por ahí, ahora mismo, pues está suspendido y no os puedo pedir ayuda, pero en cuanto abramos, volvería a solicitar la actividad voluntaria y lo que os digo, visibilidad. Nos viene bien la visibilidad. Si tenéis algún ordenador que ya no queráis utilizar o alguna tablet, pero que esté en uso, gustosamente mi coche recogerá donde sea o en la nave quedamos y nos llamáis por teléfono y repartimos a las niñas y los niños que los necesitan para hacer sus tareas, que además tiene pinta de que esto va para largo. Yo cuando dicen además de volver a los coles, yo siempre digo, por favor, que empiecen con los más vulnerables, no que lo hagan por otros criterios. El criterio tiene que ser la necesidad. Las clases las podrán seguir desde casa y podrán seguir haciendo sus tareas quien tenga los medios. Los demás tienen que ir al cole. Hoy por hoy no hay otras. Si no buscamos otros medios, tienen que ir al cole los más vulnerables, no otros ni otras. A mí me parece una propuesta estupenda esa, Sole. Que se incorporen, como solo se pueden incorporar a lo mejor la mitad de los niños, ¿sabes? En cada aula, que vayan solo los que... Me parece genial.
Yo tengo una dificultad en Villalba, que es el tema del empadronamiento. Empadronarse en Villalba es imposible. Lo último era que había que tener el DNI del dueño de la casa y no compulsado. Si no tenía con el DNI físico. Es muy difícil. Claro, el no estar empadronado te limita el acceso a la tarjeta sanitaria, porque claro, estás en todos lados, solo puedes ir a urgencias. Si vas a urgencias te hacen firmar un papel que tienes que pagar. Y claro, el acceso a la cobertura social básica del ayuntamiento, que es la primera administración, no te llega. Entonces, ¿cómo...? Porque se hacen empadronamientos de oficio cuando hay menores para la escolarización, pero aún así también eso incluso es difícil. Es verdad que ahora en casas ocupas no se hace ningún empadronamiento, aunque en teoría se dijo que se podría empadronar una farola. Quiero decir, pero por el municipal no se puede. Entonces es verdad que, claro, eso limita el acceso a muchas cosas. Entonces yo creo que, por ejemplo, estudiar eso será una cosa interesante, el tema del empadronamiento. Y la coordinación, nosotros sí que hemos pedido a nivel de los servicios sociales, hemos hablado con la concejala, la coordinación de cara a no duplicar ayudas, porque es verdad que mucha de la gente que necesita cubrir necesidades básicas intenta acceder a todas las entidades, a ver quién le responde antes. Y entonces sí que ahí necesitamos una buena coordinación. Entonces había antes una coordinación entre Cruz Roja, Cáritas y otras entidades, eso se dejó de hacer. Es verdad que yo creo que sería interesante volver de cara a saber eso, a quién no puede atender los servicios sociales y entonces pues podemos atenderles nosotros, en qué ámbitos, no sé, esas cosas. Entonces yo creo que eso, la coordinación entre las entidades, la administración y las entidades sociales sería adecuado y yo creo que estamos en ello, yo creo que ya lo hemos dicho, yo creo que si hay un interés y sería bueno. Y el teléfono de servicios sociales había que diversificarlo, creo que también se está en ello. No puede ser que las familias tengan que pasarse toda la mañana para conseguir que les atiendan. Y que nosotras también, la única vía de acceso es el correo electrónico, porque el teléfono es el mismo problema. Yo cuando he entendido que quieres hacer una llamada rápida para hablar con alguien en servicios sociales, pues no consigues que ese teléfono siempre... Entonces, por ejemplo, eso hay que mejorarlo. Yo creo que, yo no sé con quién hablé, porque a través de uno de los curas de la parroquia hablaron, creo, con uno de los también, ¿no? Un teniente alcalde, no sé qué, diciéndole que sí, que nuestras familias tenían grandes dificultades para hablar con los servicios sociales y que eso se iba también a mirar. Así como cosas así más prácticas. Sí, yo también ahí desde luego, y además entiendo que tiene que haber otras áreas del ayuntamiento en el que el trabajo ahora, si no está reducidísimo, prácticamente nulo, no entiendo por qué no hay administrativas y administrativos que estén cogiendo el teléfono y derivando las llamadas. No parece muy coherente cuando hay tantísima necesidad y además la única vía de acceso es esa, el teléfono, porque las usuarias y usuarios no pueden, no tienen acceso al correo electrónico, aparte que sería complicado, ¿no? Pero ni siquiera pueden. Nosotras sí tenemos las direcciones, pero ellas y ellos no, solamente es el teléfono. Entonces, bueno, pues si hay más personal que ahora tiene menos carga de trabajo, supongo, esto es una suposición porque no sé cómo funciona, pero a lo mejor podrían encargarse de esas llamadas, de recibir esas llamadas también y canalizarlas. Sí, nosotros hemos estado también con ese tema, ¿sabes? Con el tema de que la gente no se podía poner en contacto con servicios sociales. Entonces lo que vamos a hacer es volver otra vez a insistir con el tema y a mí me parece muy, muy buena idea lo que estáis planteando, ¿sabes? Quiero decir que la gente que ahora mismo está más desocupada por la situación, pues oye, que se pongan a atender llamadas de emergencia, ¿no? Y de gente que lo necesita. O sea, quiero decir, eso me parece una muy buena idea y bueno, yo creo que se podría plantear en estas reuniones que tenemos telemáticas con el ayuntamiento. De momento, pues se podría plantear a ver si se puede tirar por ahí, porque sí que es una solución. La verdad que me parece una buena idea y lo que no se puede consentir es que gente que está en la calle, pues que no pueda acceder de ninguna forma a las ayudas porque no se puede poner en contacto con el ayuntamiento. O sea, que eso no se puede consentir. Vamos, creo yo, desde mi punto de vista, yo creo que eso deberíamos, tenemos que hacer todo lo posible para que no sea así y para que haya un sistema de recepción de llamadas más ágil, ¿no?
y que llegue donde tiene que llegar. Si insisten, es verdad que lo suelen conseguir, suele ser una mañana entera. Y claro, eso es lo que nosotros le decimos a la gente. Insiste, insiste. Es verdad que la gente que quiere de verdad y insiste lo consigue. Pero claro, que sea tan difícil. A mí una mujer me decía hoy, es que esto parece una carrera de obstáculos. Todo. Que eso no puede ser. Es que eso no puede ser. No puede ser que sea una carrera de obstáculos. Eso no puede ser. Es que además el horario es muy reducido, porque es de 9 a 2:30 me parece, entonces todo se tiene que concentrar ahí. Es verdad que además, bueno, yo no sé si tú lo habrás visto, Inés, pero los horarios se han trastocado. Es que es muy complicado estar en casa con si estás con adolescentes. Claro. Tienes los horarios al revés, entonces puede ser que a las 9 efectivamente no estén en pie, vale, que pueden levantarse y ponerse el despertador ya, pero no sé, que hay tarde, que hay más personal, que no sé, que seguro que hay muchas formas de poder organizarlo y bueno, estaría muy bien. Sería mucho más cómodo para todo el mundo. Pues sí. Vamos con la siguiente. De Elena, dice, felicitar a las ponentes y agradecer a Inés y Soledad por poner voz a las familias más vulnerables de nuestro municipio. La siguiente es, buenas tardes, aquí Juan Antonio, concejal del Ayuntamiento de Collado Villalba. Mi pregunta es para Inés y Soledad. Gracias por venir y participar y poner foco en la realidad social de Collado Villalba. En base a vuestra experiencia, y una vez que se está parando el golpe de la pandemia, más o menos, ¿creéis que el modelo de apoyo a personas excluidas va a cambiar implicándose más la parte pública o que va a verse en aumento de la participación y colaboración ciudadana, particular, y al entrar en conciencia mucha gente de las necesidades básicas que no se cubren? ¿Aprenderemos de esta pandemia? Es lo que deseamos. No, a mí, vamos, yo creo que además la cosa de la esperanza y el positivismo viene conmigo, confío en ello, me encantaría, pero sinceramente creo que va a venir, que quizá venga más por la ciudadanía, como se está viendo todas esas cadenas de ayuda. También existe en Villalba, hay una red de apoyo vecinal que ahí está y está funcionando y está entregando alimentos frescos y está ayudando con las compras de las personas mayores, pero eso no es trabajo social. Eso es ser buena vecina, que me parece perfecto, pero tanto las necesidades como luego la educación y el trabajo social tiene que venir de las instituciones. Las entidades sociales, como hemos estado diciendo todo el rato, somos servicios externos la institución externaliza el servicio en nosotras, nos dan unos dineros para que podamos hacerlo y hacemos esos proyectos que creemos que se deben hacer, pero en función de lo que nos dicen. Tal y como venía la cosa desde la anterior crisis, han desaparecido un montón de entidades sociales, pero muchas por falta de financiación, porque no podemos mantenernos, porque no todo el trabajo social se puede hacer desde el voluntariado. Una parte muy grande sí, pero no toda. Tiene que haber un proyecto con unos objetivos, con una metodología. Esto no sale de la nada. Es verdad que las entidades sociales estamos intentando diversificar nuestra financiación y estamos ahora intentando la financiación privada, pero bueno, a mí es algo esto ya es casi muy particular. Candelita lo está intentando, no busca financiación por todos los medios y convocatoria que sale allí, que nos vamos, que dentro de poco vamos a acudir a esta tabacalera si nos da dinero, da igual quién sea, pero muchas de estas convocatorias, se ríe Inés, pero es que es verdad, muchas de estas convocatorias las votan los empleados y empleadas de las empresas, que es una cosa muy bonita, porque van a dedicar un dinero que es suyo o que sale de sus sueldos y votan a quien quieren. Pero ¿os imagináis que a mí o a cada una en vuestro trabajo os dijeran que votarais qué tramo de carretera hace Dragados, por ejemplo? ¿O qué producto pone en oferta Carrefour? O porque, yo qué sé, yo no puedo decidir lo que hace la empresa, pues tampoco con lo social, por muy bonito que sea un proyecto, a lo mejor ese bonito proyecto no es el adecuado porque tiene que responder a unas políticas sociales. Y esa política social la marca
los gobiernos, los estatales, los de la comunidad, y o sea, los autonómicos y los municipales. Esto no sale porque a mí se me ocurre, venga, voy a ponerme a hacer orientación laboral, que es una cosa muy bonita, o voy a dar un curso de macramé. No, el curso de macramé se imparte porque va a cumplir unos objetivos determinados que vienen dictaminados por unas políticas sociales, que me gusten o no me gusten, me da igual, pero yo me tengo que sumar a esas políticas. Entonces, nosotras tenemos que estar ahí ya. Sinceramente, como me gusta tanto hablar de esto, creo que he perdido el norte y que no debo estar respondiendo a lo que preguntaban. Lo siento, pero es que es complicado, ¿no? Lo que decía Juan Antonio, sí que ¿por dónde seguiremos? Pues seguiremos por donde nos dicten las políticas sociales, si es que existen y son claras y podemos, y si la financiación que nos llega nos permite realizarlo, si no, pues tendremos que cerrar. Como han cerrado muchas, ya os digo, desde 2008 hasta ahora, por falta de financiación, porque no tenemos cómo continuar haciendo nuestro trabajo. No sé si responde, si no me riñes. A ver, yo no sé si respondo o no, pero al escuchar la pregunta, lo primero que me salía, si al salir de la pandemia, cómo vamos a retomar las actividades sociales, yo entiendo que hay un valor que es el bien común, que es el trabajo por el bien común, la educación en el bien común, en el cuidado de lo común y la preocupación primero por el bienestar y cubrir las necesidades de todos por encima de, ¿no?, que todos tengan lo suficiente para vivir, es como que eso es lo más básico. Y yo creo que hay mucha gente en esa línea, pero después pues a veces se nos pierde, entonces yo no sé cómo vamos a salir. Es verdad que, claro, Cáritas es una entidad un poquito diferente porque es difícil que desaparezca por falta de financiación, sí que pueden reducirse los proyectos por falta de financiación, las ayudas por falta de financiación, sí que vivimos mucho de los donativos particulares, entonces yo sí que veo que a raíz de lo que está pasando, pues sí que o sea, hemos hecho campañas de recogida de fondos y de recogida de bienes. La gente está aportando. Nosotros queríamos ampliar, por ejemplo, a frescos lo que damos en especie. Entonces, pues se ha pedido a entidades que quieran donar fruta, verdura. Se ha puesto un congelador si alguien quiere donar producto fresco para poder entregar a las familias, pero sabiendo que ese no es nuestro objetivo, que es simplemente por resolver ahora lo que hay. Entonces yo creo que sí que por esa línea, si nosotros tenemos suficiente financiación, pues empezaremos y la gente que es muy generosa, pues a lo mejor a dar vales para que puedan ir a comprar la gente, no lo sé, eso dependerá de lo que vayamos, ¿no?, recibiendo y de la solidaridad, que sí que a veces, muchas veces hay mucha generosidad, lo difícil es encauzarla y estructurarla. Y eso pues lo tendremos que ir viendo poco a poco. Pero a mí me parece que el trabajo de fondo es, sí, la contribución al bien común, cada uno desde lo que tiene que aportar y puede, y eso lo hacemos desde los pequeños gestos. Pues ahora decían, la compra de producto español, la compra de cercanía, ¿no? No sé, hay muchos valores que yo creo que por los que hay que ir trabajando para, ¿no?, remontar esto, y yo creo que hay mucha gente en la misma línea, habrá que seguir trabajándolo. Luego está la gente que está ¿no?, en modo supervivencia, y a esos no les podemos pedir más, porque hagan lo que puedan, porque es verdad, hay gente que está simplemente sobreviviendo, ¿no?, como puede. Bueno, si os parece, terminamos con las últimas preguntas y terminamos. De Elena. Una última reflexión. La brecha digital está dejando a mucha gente atrás y desde los ayuntamientos tenemos que desarrollar programas para ayudar a las familias más vulnerables. De Bituco. Bueno, si queréis contestar a esta última reflexión o paso con la siguiente pregunta. Vale, de Bituco para todas. Podemos concluir Es el mismo tema. Sí. Ah, vale, que no te veía bien. Podemos concluir entonces que de esta pandemia nos ha descubierto una nueva necesidad básica, que es el acceso a las redes. ¿Podemos hablar de una nueva cara de la pobreza, la e-pobreza? Absolutamente. Pero vamos, tal cual.
No sé si luego saldrá otra, pero de momento esta está además causando una desigualdad, ya os lo he dicho muchas veces, tremenda. Está siendo una causa de desigualdad muy importante y además a todos los niveles, ¿no? En las personas mayores y en las niñas y los niños y adolescentes, no os quiero ni contar, pues está siendo imposible, esto no, es algo tremendo. Entonces, por eso es nuestra intención de dar la vuelta y tomar este tema como prioritario a partir de ahora. Es algo, es que es terrible, es terrible. Simplemente el poder acceder digitalmente a todos los certificados, a todas las instancias, a todo, nuestras familias no pueden. Y claro, en el SEPE, si el teléfono que tú diste la otra vez no es el que tienes ahora, que claro, que las tarjetas SIM se me estropeó, no sé qué, me cogí otra, claro, ya. Nosotros nos hemos planteado el tema de las ayudas ahora, de hacerlas a través del teléfono móvil y con el cajero. ¿Por qué? Porque la gente no tiene cuenta corriente. Porque abrirte una cuenta corriente en este país cuando no tienes una situación regular es casi, bueno, ¿no? Entonces, claro, pues a ver si podemos, pero es todo una complicación porque necesitamos que el teléfono esté al nombre de la persona. El teléfono móvil muchas veces, por eso digo, la utilización de los, ¿no? es básica. Sí, pero tanto de teléfono, de aplicaciones, absolutamente de todo. Para buscar trabajo, para todo. Y además para todo, porque por ejemplo para buscar trabajo, y Sole sabe un poco de eso, y tú también supongo, Inés, hay gente que tiene que ir a Candelita, por ejemplo, o a lo mejor a Caritas, para poder echar un currículum, para poder mandar un currículum por correo electrónico, porque no tiene. Es decir, es algo tan alucinante como eso, ¿no? O como alguna vez me han contado a mí también alguna ONG de gente que tiene que ir a Madrid a un trabajo y no puede ir porque no tiene en este caso, no tiene dinero para pagarse el billete de tren, ¿no? Pero vamos, o sea, la brecha digital, vamos, es una cosa que ha aparecido con esta pandemia y que ha venido para quedarse y que tenemos que tener claro que los chavales y las personas en general, los que tienen que acceder a los puestos de trabajo, pues, es para todo, es que es para todo. Lo que decías tú, Inés, para presentar papeles, para todo. O sea, es que es una desigualdad total, o sea, que no puedas presentarlo, porque además hay instituciones y administraciones que solo se puede presentar por Internet. Entonces, claro, es que, vamos a ver, es que eso es una desigualdad impresionante. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que si esto... nos pasa a nosotras, sí. Con nuestros propios proyectos, nosotras formamos parte del Incorpora de la Caixa, ¿no? La Caixa financia. Y con el tema de la pandemia, para poder firmar la protección de datos, lo he hecho a través de Internet. No sabéis lo que nos supone. Claro, semejante cosa para gestionar una oferta de empleo a través de la plataforma de Incorpora. Cristina, nuestra orientadora laboral, la pobre, intenta quedarse con todas las contraseñas de los correos electrónicos. Lo que os estoy diciendo, que esto es casi raya la ilegalidad, porque, para poder hacerlo ella, porque si no es complicadísimo. Sí. Ponte luego a mandar currículos o una carta de presentación o todas las demás, el buscar la plaza de escolar, el tema de la renta mínima de inserción, lo sabéis, eso es sangrante. Yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a nuestra comunidad autónoma con la cantidad de papeles que hay que renovar anualmente por 400 euros. O por 500 o por 700, me da igual. Anualmente, tener que ir a tráfico a decir que... Sí, eso es una de las cosas que va a cambiar con lo que os contaba yo antes del ingreso mínimo vital. Ya, que decían decían que la gente que criticaba la medida que era igual que las rentas mínimas de inserción, ¿no? Y el otro día el ministro lo estuvo explicando, ¿no? Y que una de las cosas que van a intentar que desaparezca es todo este papeleo que no lleva a ningún sitio, ¿sabes? Que solo el único objetivo que tiene, yo creo que es que la gente no lo presente, porque si no... O sea, yo no sé por qué además las administraciones tienen acceso a todo eso dando a un botón. Claro, efectivamente. Con dar permiso, con que la usuaria o el usuario dé permiso para que lo busque todo, pues ya está hecho. Mi cuenta corriente, mi declaración de Hacienda, todo está ahí. Y no, tienes a la gente dando vueltas, gastando un dinero que no tiene. Efectivamente. Para conseguir todos esos papeles. O una reducción del alquiler de la vivienda. Eso es...
algo Horrible. farragosísimo, que tienen que estar las educadoras detrás intentando ayudar, pero Mm. el tiempo que se nos va en eso y que podíamos estar utilizando en hacer educación social real y no trámites burocráticos, es que eso es terrible, es terrible. En fin, No sí, se la hace verdad una es que idea. sí. Así que claro que es una brecha tremenda que tenemos que ponernos a trabajar en ella sin parar. Muy bien. Ujú. Muchísimas gracias a las dos. Creo que ha sido muy interesante para todos y personalmente, vamos, me habéis dejado enamorada. Así que nada, muchísimas gracias y nos veremos otra vez. Muchísimas gracias a vosotras, que no os he dado las gracias convenientemente, porque nosotras, ¿verdad, Inés? Nos gusta hablar de nuestro trabajo, nos gusta dar visibilidad y que conozcáis, que las personas conozcan que nuestras vecinas y vecinos son muy variados y variadas y que hay muchas personas en este pueblo nuestro y que no somos todas iguales y que hay que trabajar por todas, efectivamente. Muchas gracias. Y estamos en contacto y a ver si podemos estar ahí para ayudaros en lo que podamos, vamos. Muy Ujú, bien. muchas Venga, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias, Sol, Un Inés, beso. Magda, Venga, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Muchísimas Adiós. gracias. Adiós. Hasta Un luego. orgullo contar con Adiós. tanta mujer hablando también. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias a luego. todos. Hasta luego, Hasta luego. adiós. Gracias.